En el Día Internacional de la Salud Mental tengo el placer de recibir a la doctora Alejandra Moreira, profesora agregada de la Clínica de Psiquiatría, ¿verdad? Perfecto, sí, muchas Muchas gracias. gracias por estar acá. En un día tan importante que tenemos que, porque cuando hablamos de salud mental, ¿de qué hablamos? ¿No? O sea, ¿qué significa salud mental, doctora? Bueno, la salud mental es parte del concepto de salud integral, ¿no? Muchas veces se separa, el primero en separar lo que es la mente del cuerpo fue Descartes, ¿no? Pero siempre estas separaciones y estas dualidades son como simplificaciones para poder lograr entender. En realidad la salud mental es parte de la salud integral y tiene que ver con un estado mental que a uno le permite desarrollar al máximo sus potencialidades, ser feliz, vivir una vida plena y también contribuir al desarrollo de nuestra comunidad, ¿no? En todo eso está la Claro, salud mental. claro. Los uruguayos o las sociedades, la sociedad uruguaya, es de consultar, es de ir, que todavía sigue el estigma. Bueno, eso es un tema muy álgido, ¿no? El estigma sí, por supuesto que todavía está presente y bueno, y se asocia muchísimo a la enfermedad mental. La gente no trata de no consultar al psiquiatra o si van al psiquiatra hacerlo por el ámbito privado porque está mal visto, ¿no? Que quede la historia clínica el registro de que consulté al psiquiatra o que padezco una depresión, como que no es tolerable la vulnerabilidad emocional. Hoy por hoy uno tiene que estar bien, tiene que estar feliz, tiene que estar listo para todo. Y el estigma es algo que, bueno, que clasifica a las personas, ¿no? Las encasilla y las pone dentro de un cajón y lo que hace el estigma es, de las palabras del doctor Díaz del Peral, que es un psiquiatra español, que hemos tenido muchas clases con él, el estigma es una condición que clasifica a las personas y les atribuye características de acuerdo a una enfermedad. Por ejemplo, el esquizofrénico o la persona se define ya no por su individualidad y por sus características personales y por sus potencialidades, sino por su enfermedad. Y eso es algo muy malo, porque el definir a alguien únicamente por una enfermedad le quita accesibilidad y le quita posibilidad de acceder al uso de sus plenos derechos, ¿no? Claro, es como que dijimos el hipertenso, ¿no? Claro, El que, no sé, el cardíaco, no sé, o sea, ¿no? El que sufre los riñones, o sea, en realidad no sí, hacemos ese desglose, ese desarme de las palabras con otras dolencias que tenemos. sí. O sea, cómo seguimos dándole esa carga a la mente. En estos días tan importantes, para mí es muy importante la salud mental, que cómo han avanzado, ¿no? Porque el otro día hablaba con alguien, yo decía, y voy a utilizar la palabra locura, porque era todo un paquete de patologías, puede estar, está bien dicho, Sí. patologías que se metían adentro de una bolsa que eran los locos, ¿no? ¿Cómo hemos avanzado en ese lugar? ¿Cómo personas que de repente en otro momento no tenían posibilidades, hoy tienen posibilidades de que con una medicación, que con un tratamiento, tienen una inserción en la sociedad? Sí, se puede decir que se ha avanzado mucho pensando en lo histórico, ¿no? En el Uruguay del 1800, del 1900, en la evolución se ha avanzado mucho en el concepto de la salud mental, tanto a nivel farmacológico, que hay terapias más nuevas que pueden Claro. ayudar, tanto el concepto del tratamiento farmacológico, que antes que se pensaba, digo, hablando de las enfermedades graves, estamos ahora, ¿no? Que podía ser una cuestión para toda la vida, hoy esos paradigmas se cuestionan y bueno, se ha avanzado sobre todo en lo que son los tratamientos de rehabilitación, porque lo farmacológico no es lo único, los trastornos mentales lo que tienen de complejo es que sus determinantes, o eso que quiere decir las cuestiones en la vida de uno que a uno lo pueden predisponer a sufrir una patología mental, son múltiples, entonces son tanto de la esfera social, de la esfera económica, de lo biológico, de lo genético. Algunos se pueden modificar y otros no, por lo tanto los tratamientos también son multidimensionales y no alcanza a veces con un fármaco, sino que es necesario trabajar en rehabilitación de habilidades perdidas con la enfermedad mental. Y se logra mucho, se logra muchísimo. Hay muchas iniciativas en el Uruguay hoy que están trabajando en esto. El Centro Martínez Vizca, por ejemplo, es un centro de rehabilitación que trabaja con programas de inserción laboral, que bueno, y los resultados son buenos, ¿no? Lo que Claro. pasa que, bueno, hay que tratar de seguir difundiendo estos temas
y hacer lo posible porque las personas puedan acceder a sus tratamientos completos, porque a veces uno piensa en el tratamiento solo como lo farmacológico, y eso es una parte. ¿Qué sería un tratamiento completo? Y bueno, sería el acceso al tratamiento farmacológico, al tratamiento psicoterapéutico, y en los casos de los trastornos mentales graves también la rehabilitación psicosocial. Claro, como volver a meter el individuo en todo ese proceso social de la familia, del trabajo, Exacto. que sea independiente, ¿no? Totalmente, exacto. Porque la misma dependencia, pienso que, no sé, a cualquiera de nosotros nos ponen en manera de dependencia, perdemos nuestra habilidad, perdemos nuestra felicidad, nuestras ganas de vivir. O sea que el que poder que nos vayan a ayudar, yo digo como bastones que nos pueden ir ayudando a volver Claro. a reencontrarnos con la sociedad, es súper importante. Sí, totalmente. Hoy se habla de apoyos, ¿no? Claro. Hoy se habla de la necesidad de apoyos para mejorar, y bueno, y tiene que ver con esto, que el pensar que una persona que tiene un trastorno mental no puede, es estigmatizarlo, es subestimarlo, y eso no es bueno, porque no, eso no lo ayuda. Hay que tratar de todas las actividades que puedan ser independientes, que tengan que ver con lo social, que tengan que ver con la inserción laboral, estimularlas. De eso se trata en parte, porque es un concepto bastante más complejo, en parte de eso trata la rehabilitación psicosocial, sí. Claro. ¿Cuántos centros hay en Uruguay? O sea, ¿qué tan avanzado estamos en Uruguay a partir de eso? ¿Cuánto falta? ¿Qué puede hacer cada uno de nosotros desde nos están mirando y bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué se puede hacer? ¿No? Porque creo que más que menos siempre o padeció una depresión, o tiene un conocido, o tiene un familiar, o sea, ¿cómo podemos realmente vincularnos más para que esto deje de ser algo que se maneja debajo de la alfombra, ¿no? Sí, bueno, una de las estrategias más importantes en la prevención de los trastornos mentales tiene que ver con esto, ¿no? Con la difusión. Claro. Como hablábamos que son enfermedades multifactoriales o patologías, el trabajar en revertirlas tiene que ver con trabajar en el ámbito social, en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud. La salud es solo una parte, y la educación emocional depende para cuál patología, ¿no? Pero la educación emocional en el sentido de poder tolerar el estrés, del manejo de los trastornos de ansiedad, de manejar, por ejemplo, técnicas simples para el control de la respiración, o bueno, la forma en que uno concibe la vida y los problemas. La educación emocional es una estrategia de prevención que ha demostrado mucha eficacia en el mundo, y sobre todo en las escuelas, ¿no? Cuanto más tempranamente. Eso te iba a preguntar justamente, ¿no? O sea, ¿cuál es el diagnóstico precoz? O sea, ¿qué tan precoz puede ser un diagnóstico de algo que se está viendo? Bueno, hay signos y síntomas que nos pueden alarmar a que una persona pueda estar sufriendo un trastorno de ansiedad o una depresión, porque muchas veces, luego volvemos al estigma, es tan grande que a veces uno ni se da cuenta, ¿no? de lo que siente. Dice, bueno, sigo trabajando, minimiza, es algo temporal y no quiere ir a consultar, pero lo mejor es atacar todo eso antes de que surja. Y en las edades, por ejemplo, ¿qué tan a temprana edad comienzan, ¿no? Bueno, a muy temprana edad. El problema de la salud mental infantil es un problema grave, a muy temprana edad. Los trastornos del déficit atencional, la depresión infantil, son cuestiones graves, y la entidad, yo trabajo con adultos, ¿no? Pero pensando en qué cantidad en el mundo, hay 100 millones de personas que sufren trastornos de salud mental actualmente, y la pandemia, a medida que uno empieza, que es ineludible hablar de ella, ¿no? A medida que uno empieza a ver las repercusiones que ha dejado en el tema de los trastornos mentales, ha aumentado un 25%, 25% que se suma a todas esas personas que ya estaban, ¿no? Y las personas que sufren trastornos mentales fueron una de las más afectadas. Claro. Sí, el aislamiento, el miedo, todas emociones que se empiezan a desencadenar porque hay veces que uno cree que estas cosas le pasan solo a uno, ¿no? O sea, ¿por qué a mí? ¿O por qué a mi mamá? ¿O por qué a mi papá? ¿O por qué a mi hijo? ¿O por qué a mi hermano? O sea, yo creo que cuanto más rápido consultamos como ese grupo, ¿no? Porque el grupo tiene que acercarse y consultar y dejarse ayudar, en lugar de decir, no, acá no está pasando nada. Sí. Porque yo creo que muchas veces las enfermedades mentales
y lo hablo desde un lugar conocido, pasa por una persona que es violenta, una persona que está en mal humor, es así, no, es su comportamiento. Cuando hay un comportamiento extraño que sale un poco de los parámetros, no quiero hablar de normal, pero es como, bueno, se enoja demasiado, ¿no? Es demasiado irascible, Sí. cambia de humor rápidamente, ¿no? Esas cosas, porque a veces como hijos o como padres o como hermanos vemos comportamientos a nuestro alrededor que ¿cómo hacemos para ayudar desde ahí, ¿no? Alguien que decimos, Sí. Esto está raro, capaz. Sí, esos comportamientos pueden ser signos, red flags, le decimos, ¿no? Banderas rojas o síntomas de Exacto. alarma de que algo puede estar sucediendo. Y ahí lo que corresponde es bueno, una valoración por un técnico, un psicólogo, un psiquiatra, por un técnico especializado en salud mental. Pero antes de eso, me preguntabas cómo uno puede ayudar. Exacto. Y bueno, enseñarnos nosotros mismos a detectar cómo nosotros nos sentimos, que eso parece muy simple, pero a veces no es tan simple. Darse un tiempo para pensar en los sentimientos, en las emociones, en cómo uno viene procesando y si uno realmente viene disfrutando la vida que está viviendo, que es corta y tiene un tiempo limitado, ¿no? Ponerse a pensar un segundo en eso es algo importante y en segundo paso poder exteriorizar eso que uno siente, porque a veces uno piensa, está consciente, pero no lo puede decir, no lo puede hablar. Incluso antes de llegar al técnico, con un familiar, con una persona amiga, con alguien que uno se pueda sentir contenido, eso también puede ser muy efectivo. Claro, sí, el hablar, ¿no? Sí, El hablar, hablemos. el decirlo, el hablar, todo. Las cosas dichas son compartidas. Es como que llevo una mochila de 100 kilos y si te lo cuento, capaz que llevamos 50 cada uno, ¿no? Y Total, podemos, es como, hay totalmente. que poner palabras. Bueno, nos estamos yendo hoy, pero le agradezco infinitamente. No, gracias a ustedes por la posibilidad de la difusión. Es bien importante en esto que hablamos de la prevención, de seguir hablando de estos temas y no Claro. ponerlos bajo la alfombra, como No, tú no, decías. sí, sí, tal cual, Gracias. tal cual. Es lo mismo sufrir el hígado que tener algo que de repente con una compañía, con un acompañamiento lo podemos solucionar. Completamente, sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, nosotros continuamos.